El Socorro, julio 12 de 1819. Al excelentísimo señor virrey don Juan de Sámano. En cumplimiento de vuesas órdenes, he recorrido los pueblos de Oiva, Guadalupe y Chitaraque para conformar la partida de 50 hombres que obrarán contra los bandidos guerrilleros que andan haciendo estragos en dicha zona. Servidor, capitán Lucas González, gobernador militar de la provincia de Tunja, en interinidad. Muchos soldados de los que vienen con González no eran reclutas, sino eran ya soldados experimentados que venían de Francia de pelear contra Napoleón. Eran soldados profesionales, pues ya claro, tenían una táctica militar mucho más avanzada, un armamento, y por eso fue coger el control del puente mucho más fácil y sencillo para ellos para poder avanzar, y avanzan es a la población y sacrifican, realmente es una población civil. Los departamentos de Santander y Boyacá, que ambos quedan al oriente de Colombia, pues son gemelos y los caminos reales nos tocaban a ambos. Y por eso la gesta de la independencia y toda nuestra historia ha sido muy en común. En este momento estamos en el municipio de Charalá, en las orillas del río Pienta. Aquí ocurrió lo que se conoce en la historia como Batalla del Pienta, que fue el encuentro entre las huestes españolas realistas del gobernador del Socorro, Lucas González, con el pueblo de Charalá y sus vecinos que se organizaron para no dejarlo pasar. Y entonces eso fue 72 horas antes de la batalla del puente de Boyacá. España empieza a reaccionar por ese vaivén político que vimos de federalismo y centralismo, y a través de Cartagena, a finales de 1815, nos llega el señor Pablo Murillo, el famoso general pacificador de España, ¿sí? Y nos ancla en Cartagena con 3 armadas, 10.000 soldados, para venir por el río Magdalena y traerse en el régimen del terror para retomar la Nueva Granada. Por eso acá en Santander nacen y surgen las famosas milicias, o más conocida como guerrillas. Lucas González llegó con Murillo de Europa en la expedición de retoma de esta parte de América, de Venezuela y de la Nueva Granada. Él había luchado contra Napoleón, pues por supuesto, pues él venía ya con un bagaje militar y experiencia, veterano. Inicialmente, Lucas González era el gobernador de Tunja, pero después lo mandaron para el Socorro, porque allá se estaban insurreccionando esas provincias. Más adelante, en una carta que le envía Barreiro al virrey Sámano, le dice que le diga a Lucas González que vaya a Tunja para que lo apoye, porque ya se habían presentado los combates de Socha, de los corrales de Bonza, de Gámeza. Sámano, que era el virrey, le ordenó, por petición de Barreiro, que era el comandante general, que le mandara refuerzos porque la batalla del Pantano de Vargas había quedado exhausto. Él le pidió a Sámano los refuerzos, que le mandara armas y hombres, todos los que pudiera de Santa Fe. Por eso le dio orden a Lucas González para que se fuera con toda su tropa también y lo apoyara. Barreiro estaba desesperado prácticamente para conseguir cómo enfrentar a Bolívar, porque era el peligro más grande que tenía ahí enfrente.
Antonio Morales Galaviz. Era el menor de los Morales de los sucesos del 20 de julio de 1810, los que le dieron en la jeta a Llorente en el cuento del florero. Él fue enviado por Bolívar a reclutar gente en esta zona, por la misma razón. Batalla del Pantano de Vargas, todo el día, los ejércitos duraron extenuados, salieron diezmados y Bolívar le dieron el mismo consejo. Hola, don Simón, usted lo que necesita es combatientes bravos. Sí, señor. Pase la lomita, ahí encuentra unos pueblos, Charalá, El Encino, Cincelá, Riachuelo, rapidito. Y por eso él mandó al coronel Antonio Morales. Fominaya, a él lo cambiaron por una sencilla razón. Él se estaba volviendo ineficiente militarmente. Las guerrillas le estaban dando mucho que hacer. Y entonces se tomaron la decisión desde el virrey Sámano y Barreiro en cambiarlo inmediatamente. Por eso nombraron a Lucas González para que le pusiera orden aquí y acabara las guerrillas y las chusmas que en ese momento para ellos les estaba dando guerra. Fominaya se había casado con una mujer de acá de la región, de Cincelada, precisamente hermana de Pedro Agustín de Vargas, el gran traidor de los patriotas. Pedro Agustín de Vargas era un tipo extraño y muy de buenas, porque se pasaba al bando patriota y lo recibían divinamente. Después los traicionaba, se pasaba para el bando realista, los recibían divinamente. Pero fue la persona que entregó a Antonia Santos y que estuvo en la toma de Charalá y después no volvieron a saber de él. Aquí habían unos líderes muy marcados, una de ellas era Antonia Santos Plata. Era una mujer muy valerosa, maravillosa, de familia muy ilustre, acomodada, y su hermano Fernando, que había batallado en la última defensa que hizo el país en Cachirí, que fue el último bastión para tratar de frenar a las tropas de Murillo, pero perdieron la batalla en febrero de 1816. Los sobrevivientes de esa batalla se replegaron, entre ellos estaba el hermano de Antonia Santos, Fernando Santos Plata. Y como él era de esta región, entonces se vino a esta región y aquí formó su guerrilla. Una famosa guerrilla que se llama la guerrilla de Santos o la guerrilla de Coromoro, como se menciona en los documentos. Ella financia con su presupuesto las milicias, siendo una familia pues muy adinerada, organiza y paga una red de espías y por esa razón pues es descubierta, la capturan un 25 de julio aquí en su hacienda de Latillo de 1819, la llevan al Socorro y en un proceso muy sumario la fusilan 3 días después, el 28 de julio, en la Plaza del Socorro, por orden de Lucas González. Pero ese día del fusilamiento de María Antonia Santos, las milicias se enteran, se toman a Charalá y derrocaron al alcalde y nombraron a Ramón Santos, ¿sí? Y ese día incluso Ramón Santos hace una de las primeras proclamas de libertad donde declara a Coromoro, Cincelada, Ocamonte, Riachuelo, Encino y Charalá libres de la tiranía española. Días después se entera Lucas González que la guerrilla se había tomado Charalá. Entonces él decide, dice, no, yo entonces me devuelvo por la montaña, llego a Charalá, los acabo y sigo y salgo ya por otro camino a encontrarme con Barreiro. Todo comenzó con la toma del pueblo con los rebeldes y la posterior llegada a Charalá del coronel Antonio Morales el pasado 28 de julio, quien fue enviado por nuestro general Simón Bolívar para organizar a las gentes ansiosas de luchar contra las fuerzas españolas. Ese mismo día 28 fue fusilada en el Socorro la señorita María Antonia Santos Plata. Fue apresada en su casa en el campo de Latillo por don Pedro Agustín de Vargas y un buen número de soldados, acusada de traición al rey. Comandante Fernando Arias Nieto, Charalá. Al comandante Barreiro en las alturas de Vargas, julio 30 de 1819. Comunico a usted el fusilamiento en la mañana del día 28 de los rebeldes Antonia Santos, Santos Pascual Becerra e Isidro Bravo, guerrilleros apresados el pasado 12 de julio en los predios de la hacienda El Altillo en Cincelada.
Capitán Lucas González, gobernador militar de la provincia de Tunja, en interinidad. Fernando Arias Nieto era un personaje acomodado aquí, que vivía aquí en el casco urbano de Charalá. Él simpatizaba con la independencia. El 28 de julio, que la guerrilla se tomó a Charalá, entonces ahí ya todo el mundo, los simpatizantes salieron y se manifestaron públicamente su afecto a la independencia. La muerte de Antonia Santos propició que más gente se unieran al grupo de rebeldes. Ocurrido esto, fueron convocados no solo los vecinos de Charalá, sino los de Coromoro, Cincelada, Ocamonte, Riachuelo y Encino. Don Fernando Santos, junto con don Pedro Agustín de Vargas y muchos otros que comandaban esa fuerza considerable, se tomaron el pueblo. Rato después llegó el coronel Antonio Morales con su gente, a quien se le unieron los demás y lo proclamaron su comandante. Comandante Fernando Arias Nieto, Charalá. La guerrilla era unos rebeldes organizados, establecidos, con sus comandantes, que venían dando la pelea en los territorios y que organizaban y asaltaban. Y entonces llegaron casi 3.000, según cuenta el relato, casi 3.000. Por eso organizaron 6 milicias. A eso la llamaron milicias porque era grupo de personas que se congregaban para una acción bélica, entonces le llamaron milicias, que fueron 6, la milicia del Libertador, que comandaba Antonio Morales, después hablamos de él, la milicia de Charalá, la milicia de Cincelada, la de Ocamonte, la de Riachuelo y el Encino, y la de Coromoro. Entonces todas, y sus banderas y todo. Cuando los espías se informan de la decisión de Lucas González, entonces aquí se organizan y empiezan a formar unos batallones, porque Antonio Morales era coronel, y empezaron a darle instrucción, los militares que ya sabían y los guerrilleros empezaron a darle instrucción al resto del pueblo, pero les faltaban muchísimas armas, que eran casi 3.000 personas y no había arma para tanta gente. Los pobladores, los que tenían convicción, aquellos que de verdad anhelaban independencia, aquellos que se sentían maltratados, pues ayudaban con decisión, con arrojo. Oiva, julio 29 de 1819. Excelentísimo señor virrey don Juan de Sámano, brigadier general José María Barreiro, comandante en jefe de la 3ª División del Ejército Expedicionario. Me permito informar a vuesas mercedes que he decidido regresar sobre mis pasos antes de encaminarme con las tropas de refuerzo hacia Tunja, pues he sido informado de que los malhechores de Santos y Coromoro se han tomado el pueblo de Charalá y depuesto al alcalde español, subiendo al poder a un tal Ramón Santos, y que han proclamado la libertad e independencia. Eso me obliga a regresar para evitar que se tomen el Socorro. Restablecido el orden, me uniré al comandante Barreiro, entrando por Belén y Cerinza. Capitán Lucas González, gobernador militar de la provincia de Tunja, en interinidad. Entonces, estando en Oiva, González ya sabía del tema de que por la orden que él había dado de fusilar a María Antonia Santos 7 días atrás, el 28 de julio de 1819, que las milicias se habían tomado a Charalá. Entonces González dice, pues yo estando acá tan cerca de Charalá, ¿sí? Pues bajo a Charalá, restablezco el orden, ¿sí? ¿Y qué era restablecer el orden? Decir, el alcalde no es usted, sino es usted. Pues venía con un ejército de 1.600 hombres aproximadamente, o más o menos, a una población pequeña como la nuestra, pues casi era un soldado por habitante, y de esa manera decía muy fácil restablecer el orden, y en lugar de irme acá a Tunja, que donde sabía que Barreiro ya estaba más hacia allá, hacia el lado de Paipa, pues dice, estando en Charalá, tomo el camino de Torres y aparezco por la retaguardia de Bolívar, y que Barreiro más bien esté por la vanguardia, y entre los dos lo cogían a fuego cruzado. Entonces, más que un refuerzo, se convierte en una estrategia militar. Teniendo en cuenta que el 29 de julio el coronel Lucas González había salido con toda su tropa y particulares que se le agregaron del Socorro para Tunja, y que estando en Oiva ya sabía lo del Charalá y de la llegada del coronel Morales,
decidiendo pasar por esta plaza para destruir a los revoltosos y seguir luego para Tunja. Los días siguientes fueron de organización y preparación en la disciplina de los rebeldes y recién convocados. Comandante Fernando Arias Nieto, Charalá. Él, cuando ve que Fernando Santos se toma Charalá, ve que su retaguardia se va a perder y él no puede permitir que en su retaguardia le empiecen a avanzar las tropas patriotas y lo cojan en sándwich. Entonces él decide devolverse para acabar con ese problema y tener libres sus espaldas y poder avanzar tranquilo. Parte de acciones militares. Hemos caído a las 4 de la mañana a la inmediación del puente de este pueblo. La oscuridad y ningún conocimiento del terreno para conseguir una sorpresa me han hecho adoptar la medida de apostar al frente del indicado puente una guerrilla de 30 hombres al mando del subteniente y el resto de las 2 compañías del mismo cuerpo, cubriendo en batalla el camino real. Permaneceré en esta disposición hasta aclarar el día. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Charalá, 4 de agosto de 1819. Llegó y se apostó con su soldado en la madrugada del 4 de agosto, como a las 3 o 4 de la mañana. Los de Charalá detrás de Morales, manteniendo el mayor número de fusiles en primera línea, y el resto dispuestos en sitios que facilitaran mejor los disparos para que fueran certeros contra el enemigo. A nuestro costado izquierdo, y como lo más se pudo y lo permitía el terreno, quedaron los de Coromoro. Al costado derecho los de Jincelada, y esparcidos en cierto trecho y altos al lado y lado de los de Ocamonte, Riachuelo y Encino. De todas maneras, el acomodo fue algo torpe por la dificultad del lugar. Que el 4 de agosto en la madrugada llegó aquí a la orilla del río Pienta, la orilla occidental del Pienta. Tenía que pasar el puente, que era el único sitio de paso, y ahí comenzó lo que se conoce como la batalla del Pienta. ¿Qué dicen los historiadores? Sin 4 no había habido 7. Primero fue 4 que 7. Claro, ellos ya sabían que Lucas González venía para acá. Y efectivamente Lucas González de Oiva se trasladó por la montaña, pero Lucas González no se metió al pueblo, no pasó el puente sobre el río Pienta, y entonces él esperó a que saliera el sol, porque él ya tenía también noticia por sus espías de que aquí se había formado todo eso y que lo estaban esperando. Las tropas charaleñas reconocieron nuestra posición y dieron principio a un fuego vivísimo, pero en vano sus ideas, porque al cuarto de hora después de observarle su cobardía, hice romper un fuego graneado lento y ordené se dirigieran a la bayoneta a desalojarlos de sus fuertes. Este movimiento se verificó con la mayor celeridad e intrepidez por nuestros valientes soldados, que los pusieron en completa dispersión en menos de 10 minutos. Al aclarar el día 4 de agosto, permitiendo la luz la vista del enemigo, rompimos fuego sobre ellos, produciéndoles las primeras muertes. Igualmente las tropas de Lucas González prorrumpieron en fuego vivo y sostenido contra nosotros. Así permanecimos un buen rato, pero ocurrió que 12 o 15 lanceros de la tropa de Coromoro quisieron atacar de frente tratando de pasar el puente a la carrera. Don Fernando Santos rompía su garganta a gritos, dando órdenes, tratando de mantener la disciplina para dirigir a sus hombres con orden y poder tener fuego preciso contra las tropas realistas. Igual lo hacía el coronel Morales y los demás comandantes. Pues al amanecer del 4 de agosto, ya los charaleños estaban organizados y estaban esperando la venida de González. ¿Por qué? Porque acá había llegado Antonio Morales el 20 de julio de 1819 y había hecho ya un reclutamiento de 480 hombres más o menos de Charalá y de todos sus alrededores y los había enviado aquí a Boyacá para que reforzaran el ejército de Bolívar. Entonces, por eso Charalá estaba también ya más frágil e indefensa, no solo por el armamento, porque solo se quedan con 30 fusiles acá, ¿sí?, que traen, sino porque ya los hombres más fuertes y combatientes habían sido reclutados y ya estaban acantonados en Boyacá, ¿sí? Entonces, aquí organizan a toda la población que más pudieron juntar. Por eso acá no fue un ejército realmente, sino fue la población civil. Entonces, pues habían muy pocos hombres y piden los refuerzos a los pueblos vecinos de las milicias.
Entonces arman la población y ya teníamos una población armada, pero de valor, piedras, palos, machetes y 30 fusiles para esperar a un ejército de 1.600 hombres que venía. En tanto se venían movimientos de tropa al otro lado y se previno a los nuestros de una arremetida para atacarnos cruzando el puente, eso en opinión del coronel Morales iba a ocurrir a fuego y a la bayoneta, por lo que se extremaron precauciones y se daban órdenes para su contención. Y así fue que una vez vino la arremetida de las tropas españolas, que arreciaron sus disparos en forma nutrida contra nuestras posiciones, aunque con algunas bajas que se les causaron, no siendo suficiente para atajarlos. Muchos de los nuestros cayeron en el camino y en los montes donde se atrincheraban, logrando por momentos contener la arremetida, a pesar del fuego graneado y vivo del enemigo en nuestra contra. Previamente, los guerrilleros habían colocado todos los impedimentos en el puente y en parte ahí de la entrada del Bocapuente para tratar de impedir que pasaran los realistas. Pero entonces el coronel González al rato se da cuenta de que no puede seguir ahí estancado. Entonces decide una avanzada para pasar el puente. Los únicos que resistieron fueron los de Ocamonte, Encino y Riachuelo, mientras que los demás pasaban y se reagrupaban en las primeras casas. Estos bizarros disparaban desde los altos y laderas con sus escopetas, lanzando piedras con la mano y con las hondas. Vi que algunos de los paisanos que se rendían eran de inmediato atravesados sus cuerpos a bayoneta o espadas sin misericordia. No hubo piedad con mujeres y niños, pues estas pobres desgraciadas eran atropelladas en su dignidad y luego asesinadas. En definitiva, el desorden para la defensa era uno solo. Cada quien atacaba de puro corazón. Van arrollando a las gentes que estaban en las trincheras o que se estaban oponiendo a las tropas de Lucas González, a los cuales les causaron unos pocos heridos. En ese momento, tanto Morales Galaviz como Fernando Santos resuelven desocupar la población. Ahí es cuando Morales le hace caso al Quijote, que en un momento determinado le dijo a Sancho: el retirarse no es huir, ni el esperar es cordura cuando el peligro sobrepuja la esperanza. Y de sabios es guardarse de hoy para mañana y no arriesgarlo todo en un día. Y así hicieron, pusieron pies en polvorosa, salieron despavoridos, mucha gente salió con ellos. Y con esa desocupada de los que estaban armados, pues las tropas de Lucas González entraron y avasallaron a la población civil, que fue la que quedó ahí. Dicen que la matanza fue de unos 300 personas. El Socorro, julio 14 de 1819. A las tropas bajo mi mando. Todo sospechoso en auxiliar a los sediciosos se le dispondrá algún castigo, así no sean justificadas las sospechas, siguiendo a cabalidad las órdenes de nuestro señor virrey. No se tomarán prisioneros ni se enterrarán cuerpos como escarnio público para los sediciosos rebeldes. Publíquese y cúmplase. Capitán Lucas González, gobernador militar de la provincia de Tunja, en interinidad. Muchas mujeres, ancianos y niños corren hacia el recinto de la iglesia y aún entran allí y los asesinan. Precisamente entre ellas cae Elena Santos Rosillo, sobrina de Antonia Santos, que es asesinada en el mismo recinto de la iglesia de tan solo 13 años de edad. Desde los balcones, ventanas, esquinas, quicios, detrás de los árboles, y desde allí se hacía fuego contra los godos. Se les enfrentaba con lanzas, se les arrojaba piedra, palos. Solo escuchábamos los gritos y llantos desgarradores de hombres, mujeres y jóvenes que eran inmediatamente asesinados. Entonces se dedicaron al saqueo, a las violaciones, a matar al que se les atravesaba, por eso llegamos a 300. Pues comparemos que en la de Boyacá hubo 13. El gran éxito fue que el tipo no llegó a reforzarlos y le tocó huir derrotado de aquí. Este pueblo, que conoció su desastre y ha experimentado parte del rigor de la ley, a las 3 horas de la acción se ha presentado más de la mitad, implorando perdón y animado de los sentimientos de la humanidad, los ha indultado.
exceptuando únicamente los caudillos que servirán de arrepentimiento a los demás que han gritado la independencia. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Charalá, 7 de agosto de 1819. Lucas González sale de Charalá y se entera de la derrota de Barreiro y sabe que no puede avanzar hacia Boyacá, que lo que tiene que buscar es salvar su propio pellejo y buscar el camino de Pamplona y de Cúcuta. Termina cruzando la frontera hacia Venezuela y en 1821, 2 años después, es dado de baja en una batalla en el Cerro de Macuto, en Venezuela. El que cuenta de lo que ocurrió en la batalla, que fue Fernando Arias Nieto, se entregó desde el 28 de julio, se entregó al movimiento y enfrentó a las tropas. Él fue nombrado comandante de las milicias de acá de la región. Después de eso, Fernando Arias no vuelve a aparecer más, es decir, no aparecen en los registros ni nada. Seguramente él se fue de Charalá, pienso yo, porque él necesitaba olvidar este escenario y irse a otros aires para refrescarse y tranquilizarse, ¿no? Se fue con su familia. Entonces él se recupera y quiere irse para su hacienda capellanía, porque allá se escondía su esposa María Elvira y sus hijos, y allá se reencuentra él con su familia, y allá él empieza a tener pesadillas, no concilió el sueño, se despertaba gritando, y le escribe una carta el 29 de agosto de 1819 a Joaquín Gómez en El Socorro para que viniera a visitarle, y en esa carta le empieza a narrar y a contar muchos detalles que se desconocían de la batalla de Pienta. Él describe lo salvaje que fueron y uno se asombra de que todo un coronel realista hubiera permitido eso, ¿no? Las violaciones, los asesinatos, los saqueos. Además, Lucas González dio orden de que no se enterrara a nadie, de que no los llevaran al cementerio y los dejaran tirados desde la entrada del puente hasta aquí por las casas y las calles. Llegar a Tunja era súper urgente. Hoy decimos, ¿por qué no se fue de una vez? No, porque es que él no estaba enterado que ya Bolívar se había tomado Tunja, había quedado de primero en el camino y en consecuencia era seguir y pasar por Venta Quemada y por el Puente del Común y todo y llegar a Bogotá como efectivamente ocurrió. Donde esos 1.200 hombres hayan llegado a Tunja a tiempo, no hubieran tenido el problema de Charalá y del río Pienta, con seguridad la historia de Colombia se estaba escribiendo de otra manera, porque Bolívar no hubiera sido capaz, con un refuerzo tan importante como el que Lucas González le hubiera dado al general Barreiro. Cuando Barreiro trató de retirarse hacia la capital, Bolívar marchando de noche, llegó a Tunja y se le puso en el medio entre Bogotá o Santa Fe de Bogotá y Barreiro. La Nueva Granada independiza el lomo de la cordillera oriental. Tiene como gran conquista la capital del reino, que era Santa Fe, y esa era la joya de la corona. Realmente creo que es difícil de encontrar un pueblo con un legado como Charalá, que haya participado activa y directamente en todos los hechos desde atrás, desde los alzamientos, desde la independencia, la revolución, hasta llegar a batallas de independencia como Charalá, de tener más de 2 caudillos y todavía no figuramos en la historia. Tenemos que descentralizar la historia y sobre todo escribir una historia donde quepamos todos, donde todos tengamos participación, porque todos hemos tenido participación en la historia de Colombia. Los blancos, los mestizos, los negros, los indígenas, los de las regiones, los del centro, todos.